Sean bienvenidos a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. La curiosidad de hoy es sobre un autor que es bastante conocido en el mundo académico como en el mundo intelectual y el mundo filosófico, y es Emmanuel Kant. Si bien Emmanuel Kant ha tenido muchos trabajos, el que vamos a analizar hoy es Lo Bello y lo Sublime y Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Me disculpo por el libro porque tiene una calcomanía que sin querer yo metí en mi mochila y se pegó a este libro y pues ahí quedó marcada. Bueno, en resumidas cuentas, el libro está dividido en dos apartados, que son dos ensayos de su carácter epistemológico y ontológico del autor. El primer apartado, que corresponde a lo bello y lo sublime, hace la diferenciación de estos puntos y los va desarrollando conforme va de lo natural a lo nacional, a lo humano, etc. ¿Cuál es la diferenciación de lo bello y lo sublime? Lo bello es aquello que tiene cierto valor porque es efímero, porque se va a acabar con el tiempo. Lo sublime es aquello que nos deja una, una impresión que va más allá, que nos conecta con nuestras pasiones y con nuestros miedos. Por ejemplo, algo sublime sería una tormenta. Una tormenta nos dejaría anonadados, no solamente por su belleza, sino por la impresión que nos deja, ese miedo, esa pasión que nos despierta al observarla. Lo bello sería, y obviamente, aquí hago una incisión, ¿no? Porque acabo de decir lo bello de una tormenta. Sí, lo sublime puede tener belleza, pero lo bello no puede ser sublime. ¿Por qué? Porque lo bello es efímero, lo bello tendería a terminar. Y me pueden decir, sí, la tormenta va a terminar, sí, pero te acaba de conectar con las pasiones. Y lo bello no te conecta con las pasiones, sino solamente lo admiras conforme el lazo del tiempo y no te despierta esa pasión, ese miedo y no estoy diciendo que nos conecte con lo sublime a aspectos negativos, sino con esa pasión o ese miedo o esa virtud que se contempla, ¿no? Un paisaje, una montaña, una tormenta, siempre nos despierta determinados elementos, tanto introspectivos como sentimentales, sensoriales, etcétera, lo cual lo bello no. Lo bello tal vez nos causaría cierta admiración, pero no pasa de ahí. Y este tipo de análisis lo termina relacionando a aspectos de características nacionales, eh, nacionales slash o guión nacionalidades, porque hace una diferenciación de las características de los europeos entre ellos y obviamente le lleva agua a su molino exaltando a los alemanes. Y esto nos lleva al siguiente punto, que Kant comete desde una manera anacrónica cierto racismo o cierta invisibilización por las comunidades afro. Si lo vemos desde este punto de vista ya no anacrónico, sino diacrónico, pues Kant es víctima de su contemporaneidad y de su contexto histórico. Por lo tanto, él invisibiliza los saberes, invisibiliza el intelecto e invisibiliza las sensaciones de las poblaciones afro, y él mismo lo dice en esa parte de su escrito. Y por otro lado, también es víctima de su contemporaneidad porque, al igual que muchos autores, que estos autores yo creo que se influenciaron unos a otros, eh, sostienen la relación del indígena americano con el medio y como con el medio a través, ellos desarrollan características de honor, características eh, de comportamiento que solamente son propios de esa sociedad, como si no existieran en otras partes del mundo, sino son desarrollados con ellos. Por lo tanto, cae en ese tipo de juicios culturales, de juicios epistemológicos víctimas de su propia contemporaneidad y de su contexto histórico, etc. Y obviamente exalta al europeo como el pináculo del conocimiento, como el pináculo de N cantidad de virtudes, y obviamente les añade determinados defectos, pero son mínimos. Si bien lo bello y lo sublime nos ayuda a entender o a razonar aquello de cómo se relaciona la naturaleza, y de ahí podemos partir si Kant le otorga una agencia a ello, creo sostener que Kant, fuera de lo que acabo de decir, Kant sostiene su pensamiento desde mi perspectiva, y si no es que lo he dicho antes, en René Descartes, en esa situación eh, cartesiana de que el ser humano es el pináculo a través de la razón y está para dominar el mundo, entender la naturaleza, relacionarse con la naturaleza a través del propio razonamiento. Y y es muy común en esta etapa epistemológica, que si bien también se puede sustentar desde una perspectiva bíblica, donde el ser humano es el dominador, pues aquí se lleva a través de la propia razón, y es bastante interesante por la forma
lo que conlleva. ¿Qué nos lleva al punto número 2? La metafísica de las costumbres. La metafísica de las costumbres aquí nos lleva a su máximo eh, a su máximo pensamiento, que es el pensamiento que más se ha desarrollado o más se ha utilizado o más se conoce de Kant, ¿no? Que es el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Lo voy a hiper reducir a no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o haz a otros lo que quieres que te hagan a ti, o comporta de tal forma que tu comportamiento sea una universalidad para que los otros se comporten de la misma forma, o sea, en sentidos positivos. ¿Qué significa esto? Pues que al final de cuentas nosotros nos debemos de comportar conforme a la razón, al intelecto y a la voluntad. ¿Por qué? Porque nos establece tres tipos de imperativos: el imperativo categórico, el imperativo teórico y el imperativo de habilidad. El imperativo teórico es aquel que busca un fin en sí mismo. Por ejemplo, yo no debo de mentir porque si miento pierdo credibilidad. Entonces ya no es un imperativo categórico porque ya no estás utilizando la moral, ni la razón, ni la voluntad para ello, sino estás utilizando una conveniencia. Y el imperativo de habilidad es un camino que está trazado para obtener un resultado determinado. Por ejemplo, el médico este ejemplo es de él, ¿no? El médico y el creador de venenos tienen un camino, uno para curar y otro para desvivir, pero el camino es el mismo, que conlleva una acción determinada. Si es moral o no es moral, eso ya es otra cosa, pero tienen ese camino para llegar a. Y el imperativo categórico lo que busca es la exaltación y llevar al ser humano al pináculo de su existencia a través de la razón, a través del dominio de lo natural, a través de la voluntad. Voluntad que también se puede traducir como aquel elemento que nos ayuda a no caer en vicios de características naturales. No es que niegue la naturaleza, pero sí pone un apartado en que lo natural a veces se opone a lo moral, y eso es cierto. Simplemente pueden ustedes tomar cualquier ejemplo, dentro de lo cual lo natural nos podría llevar a cuestiones eh, que choquen con esa moralidad. Y la moralidad entiéndase como esa característica que está adecuada dentro de un contexto de una contemporaneidad. No me voy a meter en rollos ahorita de la ética, pero sí pienso que es ese punto. Como por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, la característica del ser humano como especie, como animal, de quererse reproducir. Eso es natural. ¿Qué sería por qué chocaría con la moralidad? Que ese ser humano fuese promiscuo y buscase reproducirse con n cantidad de parejas. Entonces, aquí ya está chocando con la moralidad. Entonces, nuestra voluntad es la que nos dice, sí puedes reproducirse, pero con una pareja, con n, y, y tu voluntad es la que te va a impedir actuar de una manera no moral. Y no estoy diciendo que el ser humano sea, sea solamente natural reproducirse, no estoy tomando un ejemplo, no estoy diciendo que así tenga que ser o que es así, ¿no? Pero sí es como animal tiene esa tendencia, ¿no? A reproducirse. No digo que todos, pero sí es una generalidad por preservación de la especie y podemos entrar a un debate aquí largo. Pero bueno, no voy a estar metido en eso, sino estoy tomándolo como ejemplo de cómo lo natural puede chocar con lo moral. Ahora, ¿qué es lo que nos hace dominar eso natural? No solamente la razón, porque la razón nos puede decir, no hagas, por ejemplo, otra situación de que lo natural puede chocar con lo moral, el alimento. Consumir alimento para nosotros es natural, ¿por qué? Porque lo necesitamos para vivir. ¿Qué puede hacer inmoral? Darnos atascones de ese alimento que nos puede perjudicar la salud. Entonces, la razón nos diría, oye, no actúes así porque A te va a llevar a B. Pero si nosotros decimos, pues vamos a llegar a B, entonces ya estamos cometiendo, a pesar de que lo natural es alimentarnos, pues estamos cayendo en el prejuicio de, pues, voy a hacerlo, voy a sobrealimentarme o a sobrecomer, porque así mi naturaleza me lo está pidiendo, ¿no? Obviamente estoy eliminando de la ecuación los problemas de enfermedades, etc. Estoy yéndome como un plano más ideal. Pero viéndolo así, viéndolo de esa manera, entonces, ¿qué nos impediría caer en ese abismo de inmoralidad, por decirlo así? La voluntad. La voluntad es aquella que nos detiene, que pese a que tenemos ciertas inclinaciones o ciertas actitudes para algo, la voluntad es la que nos dice, hey, detente porque esto no es bueno. Y el imperativo categórico es eso, actuar conforme a esa máxima sin esperar un beneficio. ¿A qué me refiero? Porque parece que me estoy contradiciendo a mí mismo, estoy cayendo en juicios de contradicción. ¿Qué significa esto? Yo debo decir la verdad, pese a si me trae cosas positivas o me trae cosas negativas. Yo siempre tengo que ser honesto. De igual manera, tengo que comportarme de tal forma
que sea independiente a la recompensa-castigo que me lleve a traer. Y esto desde las características positivas, o sea, no debes de robar, no debes de mentir, no debes de hacer N cantidad que termine dañando a ti o termine dañando a los demás, independientemente de si eso te trae dicha o desdicha. Y creo que es un precepto bastante interesante que también me lleva a pensar que también es muy estoico, ¿no? Creo que Kant está sustentado en muchos aspectos filosóficos, tanto griegos como cartesianos, y es algo que nos invita a seguir actuando y seguir interpretando y seguir accionando. Creo que el imperativo categórico es una clave, si bien idealista, porque obviamente, y él también lo discute, ¿no? Hay empirismos, los empirismos se tienen que eliminar en la forma de actuar, porque lo que a mí me resulta puede que a ustedes no, y lo que a ustedes les resulte puede ser que a mí no. Y la diferencia de experiencia, pues eso nos lleva a entender el mundo de diversas formas, pero el raciocinio nos, nos da esa característica de ideas de crear y de cuestionar qué es lo positivo, qué es lo negativo, y la voluntad es aquella que nos engloba y nos da esa, yo le digo autonomía, él le dice libertad, pero él también menciona que la autonomía y la libertad van juntas, nos da esa capacidad de decisión. Por lo tanto, yo recomiendo mucho este libro. Es un libro que a simple vista, cuando uno empieza a leer, parece pesado, pero después se va volviendo una lectura ligera y nos deja esa parte como de historia magistra vitae, ¿no? Nos da esa enseñanza de vida de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, y creo que eso es muy rescatable, y más en aspectos cuando la moral termina siendo cuestionada, cuando no sabemos qué hacer o cómo actuar, pues creo que ahí puede ser un gran ejemplo, ¿no? Actuar conforme nuestras acciones se vuelven una máxima universal, y esa máxima es, pues, obviamente, que no quieres que a ti te hagan algo, pues tú no hagas ese algo, ¿no? Si tú quieres que a ti te hagan ese algo, pues entonces hazlo. Y aquí entran muchos dilemas que no se van a tratar, pero sí tiene que ver con dilemas de vida, con dilemas de comportamiento, etcétera, que uno podría entrar en múltiples debates, pero yo lo dejo ahí en el tintero. Y si ustedes ya leyeron el libro, pues comenten aquí abajo, si no, pues invito a que lo hagan y pues sigan disfrutando. Gracias por seguir viendo el video, hasta la próxima.